Se acabó el partido entre Peñarol y Botafogo por semifinales de Copa Libertadores y se acabó también la ilusión del conjunto Mirasol de poder acceder a la final del máximo torneo continental. ¿Y por qué? Y porque un 5-0 lamentablemente es imposible de levantar. La ilusión del hincha y de todo equipo siempre está, por supuesto hay que salir al campo de juego, disputar la revancha y tratar de terminar de la forma más digna posible, pero si ya un 3-0, por ejemplo, como sucedió en la otra semifinal entre River Argentino y Atlético Mineiro, es muy, pero muy difícil de levantar. Imagínense un 5-0. Y sobre todo después de lo que aconteció en el primer tiempo, porque el primer tiempo culminó 0-0 y la verdad es que Peñarol lo llevó bastante bien, sin mayores sobresaltos, con un equipo de Botafogo irreconocible, sinceramente, un equipo que juega muy bien, pero muy bien. Se vio en partidos anteriores que el conjunto brasileño tiene jugadores de mucha categoría, tuvo muy buenos partidos y sobre todo lo mejor de Botafogo eran los primeros tiempos, bajaba en los segundos, pero esos primeros tiempos era arrollador. Muchas veces no lograba concretar en la red lo que generaba en los partidos, pero mostraba una superioridad y claramente había justificado alcanzar una semifinal de Copa Libertadores. Pero todo eso no se vio en el partido ante Peñarol. Peñarol, reitero, controló bastante bien esa primera mitad, fue llevando el partido a su juego, Botafogo no hilvanaba demasiado. Apenas en el final del primer tiempo, los últimos 4 o 5 minutos allí, un par de corridas de Luis Enrique que inquietaron a Peñarol y pudieron en ese momento encender las alarmas del conjunto Mirasol, pero la verdad no se encontraba a gusto el conjunto brasileño. Peñarol incluso en los primeros minutos logró hacer presión sobre el conjunto brasileño, hasta sorprendió, si se quiere, con esa postura en los primeros minutos, una postura válida, porque también uno muchas veces dice, no podés estar esperando todo el partido atrás ante un equipo de esta magnitud, porque a la larga lo más probable es que te termine convirtiendo el gol. Y tenés que generar algo, hay que generar algo, como generó Peñarol en Maracaná, que si bien Flamengo lo atacó, como era lógico, Peñarol hilvanó 3 o 4 contragolpes muy buenos, que incluso llegó a concretar un gol que fue decisivo en aquel momento. Pero bueno, Peñarol tuvo incluso un par de ocasiones en ese primer tiempo, un remate de Darias que contiene el arquero, que manda la pelota al córner, y reitero, parecía que a cualquier hincha de Peñarol, que culminado el primer tiempo, un 0-0, y te decía, y tenemos chance, tenemos chance. Y lógicamente, porque si veías lo que había expuesto el Botafogo en esa primera mitad, generaba expectativa para esa segunda mitad, que se sabía iba a ser difícil porque el conjunto brasileño iba a tirarse arriba. Pero con el paso de los minutos, cualquiera podía creer que el nerviosismo en el conjunto de Botafogo iba a aumentar y que, bueno, Peñarol podría sacar provecho de ello y, por qué no, incluso convertir algún gol. Nada de ello ocurrió. Todo lo contrario, Botafogo se encontró con un primer gol muy rápido en esa segunda mitad. El gol de Savarino que ya cambió absolutamente el partido. Lo que decimos tantas veces, el tema mental es fundamental en cualquier ámbito, en cualquier instancia. Y Botafogo, que se vio sorprendido, que se vio maniatado, que se vio nervioso en esa primera mitad, un gol al comienzo del segundo tiempo lo liberó y ahí sí se vio lo mejor de Botafogo y se vio la peor cara de Peñarol. Rápidamente, 3 o 4 minutos después, convierte el segundo gol y por supuesto, en 9 minutos iban del segundo tiempo y un 2-0 y ya se veía que la cosa iba a estar muy difícil. Peñarol no pudo mantener lo que se vio en la primera mitad, no controlaba el balón, era superado abiertamente desde lo físico, pero sobre todo desde lo mental. No lograba contener los embates de grandes jugadores que tiene Botafogo, jugadores de selección brasileña, de selección argentina. La verdad, uno compara y sabía que Botafogo era
bastante más como equipo. No es sorpresa que Botafogo elimine a Peñarol en esta instancia de Copa Libertadores. Lo sorpresivo, sí, lamentablemente, es que gane por 5-0 y que liquide la serie en una semifinal de ida y sin dando margen a que, bueno, Peñarol pudiera pelearla en la revancha, un 1-0, tal vez un 2-0, y sí, se podía pelear, iba a ser muy difícil, incluso un 2-0 iba a ser muy difícil, pero bueno, la expectativa estaba. Un 3-0 cuando lo convierte el conjunto brasileño allí a los 58 minutos aproximadamente. Ustedes fíjense, estamos hablando que pasados los 15 minutos del segundo tiempo, Botafogo ganaba 3-0. Solo se podía esperar más goles de Botafogo. Peñarol, reitero, era superado en todos los aspectos, pero fundamentalmente desde lo mental. Creo que pegó mucho esos 2 goles de entrada en el segundo tiempo, y sabido es que el brasileño, cuando se afloja, tiene muy buena técnica y reitero, se liberó de los nervios que mostró en esa primera mitad. Peñarol, que hizo una buena Copa Libertadores. La verdad es que Peñarol llegó a una instancia que nadie pensaba. Peñarol hizo bastante más de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Y ¿quién iba a pensar que Peñarol iba a eliminar a Flamengo, uno de los equipos más grandes del continente, que había enfrentado incluso Peñarol Atlético Mineiro, que le había ido bien en la fase de grupos? Rosario Central había ganado cuando tenía que ganar ante un equipo como el Die Strongest, marcando distancia, marcando ventaja, marcando diferencia. Pero, y bueno, cuando uno está en semifinales, por supuesto que quiere más y dice, ¿por qué no? Y parecía que sí, especialmente el primer tiempo, pero reitero, esos 2 primeros goles tan rápido en el segundo tiempo liquidaron cualquier aspiración de Peñarol. Lo que sí no se presagiaba era una diferencia tan grande. Peñarol tendrá que cumplir el compromiso revancha y bueno, tratar de terminar de la mejor forma en el campeón del siglo ante sus hinchas en el encuentro revancha. Tendrá que abocarse el conjunto Mirasol al campeonato uruguayo, que es lo que le queda, reitero, más allá de esta revancha que será por cumplir, porque seamos claros, es la realidad. Sería una gesta de las más heroicas de la historia de la Copa Libertadores, pero sin dudas. Pero más allá de que pudiera concretarse un milagro de esas características, no solo es imposible por el score en sí, sino por la diferencia que hay hoy entre los 2 equipos. O sea, si fuera 2 conjuntos más parejos, o si Peñarol incluso tuviera más poderío, y bueno, aunque sea un milagro podría esperar algún hincha, pero no es el caso. No es el caso. La diferencia de 5-0 de por sí, reitero, es demasiada, es ilevantable, pero sobre todo por la diferencia de equipo, de plantel que hay. La ilusión estaba de tener nuevamente un equipo uruguayo en la final. Por supuesto que hubiera sido fantástico tener nuevamente un equipo uruguayo en la final de Copa Libertadores, pero no será en esta ocasión. Reitero, Peñarol tendrá que abocarse al campeonato uruguayo, cumplir, por supuesto, el próximo miércoles con este compromiso ante Botafogo, terminar de la mejor manera posible y abocarse a lo que será intentar lograr el título del campeonato uruguayo.